Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad y la nostalgia en muchos de ustedes. Vamos a hablar de amor, de celebraciones y de dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a revivir ese amor en Año Nuevo que celebraron de una forma que a todas luces fue épica. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las anécdotas y, por qué no, las emociones que rodearon este momento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse nada, y unirse a nuestra comunidad. No querrán quedarse fuera de ninguna de nuestras próximas sorpresas. Imaginen la escena, el fin de año, esa época mágica donde todo parece posible, donde los deseos se vuelven más intensos y las celebraciones alcanzan su máximo esplendor. Pues bien, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron que ese recibimiento del nuevo año no sería uno más, sino una declaración, un evento que quedaría grabado en la memoria de sus fans y en la crónica rosa. Y es que cuando hablamos de ellos, no hablamos de una relación cualquiera, hablamos de una química palpable, de miradas que decían más que 1000 palabras, de una conexión que trascendió la pantalla. Ambos, figuras prominentes en la escena turca, nos cautivaron con su talento y su carisma, y verlos juntos, celebrando uno de los momentos más significativos del año, era, sin duda, un espectáculo en sí mismo. ¿Qué los hizo tan especiales juntos? Su energía, esa chispa que irradiaban en cada aparición, ya fuera en alfombras rojas o en momentos más íntimos. Y el año nuevo, ese lienzo en blanco para nuevos comienzos, se convirtió en el escenario perfecto para una celebración que, según lo que trascendió, fue realmente memorable. El fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir no fue una casualidad. Sus caminos se cruzaron en el set de Erkenci, una serie que no solo los catapultó a la fama internacional sino que también encendió una llama que rápidamente se extendió más allá de la ficción. La química entre el galán turco conocido por su imponente presencia y carisma magnético, y la talentosa y dulce Demet Özdemir, era tan evidente que traspasaba la pantalla. Los fans, cautivados por su interacción, sus miradas cargadas de sentimiento y sus diálogos llenos de pasión, empezaron a soñar con la posibilidad de que ese amor fuera real. Y vaya si esos sueños se alimentaron. La forma en que se complementaban, cada uno aportando una energía única que sumaba y potencializaba al otro, creaba una dinámica irresistible. Can con su intensidad y un toque de rebeldía, y Demet con su dulzura y una fuerza interior que la hacía brillar, formaban una pareja de ensueño que cautivó a audiencias de todo el mundo. Los rumores, las especulaciones, las confirmaciones veladas, todo formó parte del fascinante mundo de Can y Demet. Y para esa celebración de Año Nuevo en particular, la expectación era máxima. ¿Dónde pasaron la noche? ¿Con quiénes compartieron este momento tan especial? ¿Y cuál fue el detalle que lo hizo tan épico? Si bien los detalles precisos de las celebraciones privadas a veces se guardan con celo, lo que sí sabemos es que la forma en que ambos solían compartir sus momentos, o cómo se filtraban a través de sus círculos cercanos, era suficiente para desatar la euforia entre sus seguidores. Se hablaba de una fiesta exclusiva, de un lugar paradisíaco y, sobre todo, de la presencia mutua, confirmando de alguna manera lo que muchos ya sentían, que su vínculo era algo más que una simple amistad o una relación profesional. Piensen en el contexto de sus carreras en ese momento. Ambos estaban en la cima, protagonizando proyectos que los catapultaban a la fama internacional. Can Yaman con su porte y su intensidad y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento actoral, conformaban una pareja que tanto en la ficción como, aparentemente en la vida real, tenía un magnetismo arrollador. Verlos juntos, desinhibidos, disfrutando de la noche más larga del año, era un regalo para sus admiradores. No se trataba solo de la celebración en sí, sino de la confirmación visual de su conexión. Las fotografías que trascendieron, aunque fueran sutiles, o los comentarios de amigos en común, pintaban un cuadro de felicidad y complicidad. Se rumoreaba que la celebración tuvo lugar en un destino exótico, lejos del bullicio habitual, un lugar donde podían disfrutar de la intimidad y de la magia de la noche. Y ahí es donde entra el épico de su celebración de Año Nuevo. No fue una cena cualquiera, fue una experiencia, un hito que sus fans esperaban y celebraron junto a ellos a través de la distancia. Los detalles que se compartieron o que se interpretaron hablaban de una noche llena de detalles cuidados.
Luces, música, un ambiente festivo pero a la vez íntimo. Y por supuesto el protagonismo, aunque fuera implícito, de su relación. A veces, los gestos más pequeños son los que más dicen. Un brindis compartido, una sonrisa cómplice, un baile que dejaba entrever la conexión. Para los fans, cada uno de estos momentos era analizado con lupa, buscando la confirmación de lo que deseaban ver, que su amor, o al menos una conexión muy profunda, era real. Y el año nuevo, con su simbolismo de nuevos comienzos y de ilusiones renovadas, era el marco ideal para que esta relación brillara con luz propia. La forma en que lo celebraron, se dice, fue tan especial que se sintió como un verdadero evento, algo que trascendió la típica celebración de fin de año. Imaginen las redes sociales en ese momento. Los hashtags relacionados con ellos, las fotos compartidas por amigos cercanos, los comentarios de admiradores que esperaban ansiosamente cualquier indicio de su presencia juntos. La energía que emanaba de esas interacciones era palpable. No se trataba solo de una fiesta de fin de año, sino de la celebración de un vínculo que había capturado la atención de millones. El épico de este aniversario no radicaba solo en el lujo o la ostentación, sino en la autenticidad de la conexión que ambos compartían, y en cómo eligieron marcar un hito tan importante como el inicio de un nuevo año juntos. Se hablaba de detalles como fuegos artificiales privados, de cenas románticas bajo las estrellas, de momentos que se convertían en recuerdos imborrables. La anticipación crecía con cada publicación, con cada rumor, haciendo de esta celebración un evento mediático en sí mismo, aunque fuera de forma sutil. Y es que, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Cada vez que aparecían juntos en público o en sus proyectos compartidos, esa chispa era evidente. Esa complicidad natural, esas miradas que se buscaban, todo eso alimentaba la fantasía de sus seguidores, y hacía que una celebración como la de Año Nuevo adquiriera una dimensión especial. No era solo una pareja de celebridades celebrando, era la consolidación, o al menos la manifestación pública, de un amor que había florecido ante los ojos del mundo. La forma en que gestionaron su relación, manteniendo un cierto grado de privacidad pero sin ocultar del todo su felicidad, hizo que este evento de fin de año fuera aún más intrigante y esperado. La discreción, combinada con gestos sutiles, generaba un aura de misterio que, paradójicamente, atraía aún más la atención. Pensemos en los momentos que se pudieron haber vivido. Quizás una cena íntima a la luz de las velas, con vistas al mar o a un paisaje deslumbrante. Tal vez una fiesta más animada con amigos cercanos, donde la alegría y el compañerismo fueran los protagonistas. Lo cierto es que la impresión general que quedó fue la de una celebración a lo grande, pero con un toque muy personal. El épico se construye no solo con eventos extraordinarios, sino con la suma de detalles que transmiten felicidad y unidad. Y en el caso de Can y Demet, esa unidad era lo que más admiraban sus seguidores. Se hablaba de regalos especiales, de mensajes emotivos, de brindis que reafirmaban su compromiso mutuo. Cada pequeño detalle se convertía en una pieza más del rompecabezas de su historia, y los fans se encargaban de darle el significado más romántico posible. Además, el hecho de que eligieran compartir un momento tan significativo como el Año Nuevo juntos, refuerza la idea de que su relación era seria y que planeaban un futuro. No era una simple aventura pasajera, sino algo que querían celebrar y, de alguna manera, anunciar al mundo. La forma en que lo hicieron, con ese toque de misterio y a la vez de transparencia, mantuvo a todos enganchados. Cada foto, cada comentario, era analizado para extraer la mayor cantidad de información posible. Y la conclusión a la que muchos llegaron es que este fue, sin duda, un aniversario épico, una noche que marcó un antes y un después en su historia, consolidando su imagen como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. No olvidemos el impacto que esto tuvo en sus carreras y en la percepción pública de su relación. Se convirtieron en la pareja del momento, en el foco de atención de los medios y en el sueño de muchos admiradores. La forma en que ambos manejaron esta atención, siempre con respeto y profesionalismo, hizo que su relación fuera aún más admirable. La celebración de Año Nuevo fue, en muchos sentidos, la guinda del pastel, el broche de oro para un año lleno de éxitos y para una relación que prometía durar. La prensa del corazón se volcó en ellos, analizando cada detalle de su vida, pero la pareja supo mantener un equilibrio entre su exposición pública y su privacidad, lo que generó aún más interés. En retrospectiva, este amor en Año Nuevo de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja una estela de romanticismo, de celebraciones memorables y de la magia que surge
O dos almas compatibles deciden compartir sus momentos más especiales. La forma en que vivieron y celebraron este hito no solo fue épica por los detalles, sino por la autenticidad de su conexión, que resonó con fuerza en millones de corazones. Fue un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, el amor también puede ser un espectáculo digno de ser celebrado, un cuento de hadas moderno que cautivó a todos. La forma en que se miraban, la energía que compartían, todo hablaba de un sentimiento genuino que trascendía los guiones y las cámaras. El año nuevo se convirtió en el escenario perfecto para que esa chispa se convirtiera en un fuego que iluminó el comienzo de un nuevo ciclo, tanto para ellos como para sus seguidores. Y hasta aquí nuestro viaje por este romántico y épico aniversario. Espero que hayan disfrutado tanto como yo repasando estos momentos que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir. Fue una celebración que demostró que el amor, cuando es real, brilla con luz propia, especialmente en momentos tan mágicos como la llegada de un nuevo año. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo sobre ellos que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Adiós.